Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de cuando estábamos platicando acerca de la historia de Inglaterra, de esas bandas, de esos cambios de contracultura que hubieron, acerca de toda ir plasmando a través de la música el concepto de lo que estaba pasando en Inglaterra, tenemos que hablar de los Beatles. Hoy quise empezarles a comentar de todos esos datos que andan sueltos y que aquí entran. Vamos a hablar de John Lennon. Él va a nacer un 9 de noviembre de 1940 en la ciudad británica de Liverpool y en 1958 se asoció a Paul McCartney y George Harrison para formar una serie de grupo musical que en principio no tuvieron gran éxito y que se convirtieron finalmente en 1958 en los Beatles. Todo esto que nosotros aquí vamos plasmando es para que vayamos dando cuenta poco a poco cómo van a ir interviniendo la música a través de la historia. La historia tiene mucho que eh, ver porque es el registro, es donde están todos esos documentos valiosos que encierra realmente la historia. John Lennon fue apodado enseguida el Grouch Marx de la banda. Asimismo era también el intelectual, debiéndose a él algunas de las canciones más de reconocimiento y renombradas del grupo musical. De su primer matrimonio con Cynthia Power nació su hijo John Julians en 1963. Lennon se unió posteriormente a una japonesa, Yoko Ono, a quien algunos atribuyeron la disolución de los Beatles ocurridos en 1970. Con McCartney, Lennon dirigía el grupo al que se le unió Ringo Starr en 1962. Lennon compuso, entre otras canciones, I Am. Hubo unas interpretaciones que realmente tienen un contenido extraordinario. Entre sus excéntricas se cuenta con en una ocasión que dijo que los Beatles habían hecho más célebres que Jesucristo, lo que le valió la pena al norteamericano quedarse pues realmente en grandes problemas. Después de la disolución del grupo, el ex Beatle y su mujer mantuvieron largas luchas en sus autoridades norteamericanas durante los años 70 para poder permanecer legalmente en los Estados Unidos, donde donde no se les admitía por haber sido acusados de posesión de marihuana. En 1975, después del nacimiento de su segundo hijo, John Lennon, se retiró a la vida pública como un antiguo rebelde que desprecia tras sus experiencias a sus compañeros vendidos a la sociedad y a la propia sociedad que a un principio había constatado y que había dádole esa popularidad. El portavoz de la compañía dijo que en los últimos años el compositor se mostraba como un padre familiar tradicional, excluyéndose exclusivamente para trabajar. Fíjense en que aquí nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir marcando todo esto de las vivencias, de esas vivencias que tienen estos actores, estos eh, productores de música, y que cuando se ven a distancia, nosotros nos vamos dando cuenta de que realmente pues tuvo pues una repercusión en el pensamiento de todos los adolescentes. John Lennon, que fue comparado con Bach y con Beethoven, dicen que dejó más de $240 millones.
Fíjense en cómo va a ir marcando toda una trayectoria a través de esto. Los Beatles con John Lennon en su cabeza necesitaron muchos años de dedicación para ganar la fama. Trabajaron mucho juntos, muchas horas. La fortuna de John Lennon, se comentaba, fundador del grupo, era estimada hoy como en 100 millones de libras, más de 200 millones de dólares. Lennon, a quien muchos comparaban en su vida recluida, extravagante, a otros millonarios célebres, recibía ingresos anuales calculados en unos 5 millones de libras anuales por sus derechos de autor e intérprete, y de los 5 departamentos de los Beatles poesía que poseía en uno de los mejores edificios de Dakota, en Manhattan, había sido convertido en una gigantesca heladera destinada a servir. A John Lennon había comprado numerosas residencias de lujo en Long Island y en Palm Beach, pero también poseía granjas considerables extensiones en la costa en Estados Unidos, donde criaba animales bovinos de elevado valor. 112,000 libras esterlinas, lo que constituyó un récord mundial. Hace apenas unos meses, en aquella época, una de sus vacas, Holstein, fue vendida a pesar de su colosal fortuna. John Lennon no olvidaba a su familia. John Lennon describió una de que los Beatles como una popular banda de los del reinado británico. Fíjense en cómo a través de la historia van dejando pues todas estas revistas, todas estas fotos en las que uno únicamente, pues las personas que son de la corriente de los Beatles van a ir atesorando, porque este trabajo, todas estas revistas, todos estos datos que aquí nosotros vamos plasmando, para la gente que le gusta a los Beatles es oro molido, ¿sí? Aquí nosotros vemos, porque realmente lo dijo John Lennon, él en una ocasión le comentaron que si a él le espantaba la muerte, y él dijo que no, que él lo único que quería pues era morir antes que Yoko, porque él consideraba que si moría Yoko antes, él iba a quedar como sin rumbo, porque Yoko, aunque tuvo mucho problema a nivel de estar con él, la banda no lo entendía. La banda quería que dejara a Yoko porque ellas decían que tenía mucha influencia, pero si nosotros nos damos cuenta, inclusive la canción de Imagina es un hallazgo de John Oco, porque ella fue la que le decía que lo estaba tocando mal cuando lo interpretaba en el piano, aún siendo todo un virtuoso, porque decía que estaba en una octava menor, que tenía que subirlo más. Y cuando John estuvo en problemas de drogadicción, ella le dijo a una de sus sirvientas que se fuera con él, que lo acompañara y que lo sirviera, aún consciente de que podía tener relaciones con él. Pero era tanta su comprensión de esta mujer que, imagínense, se han podido imaginar qué tanto le enseñó ella para que él tuviera esa veneración, porque realmente John Lennon pues se fue en las épocas en las que andaba pues bajo los efectos de las drogas y todo eso, pero luego él regresa. Él regresa ya con una convicción de esa paternidad. Esta es su primera esposa con su primer hijo, ¿sí? Y pues aquí nos vamos dando cuál es la importancia